Él es un adorador, Señor. Y Él muchas veces empieza a componer canciones para ti. Se mete en el lugar secreto a componer canciones y a cantarte, Señor. Ese ministerio que le has dado de la presencia, adorando en su presencia. Adorando en su presencia, Señor, algo tan especial, adorando en su presencia. Padre, muchas gracias por la vida de Él y que este mensaje sea de mucha bendición para la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga, iglesia. Buenos días. Estamos bendecidos en el Señor, siempre. Desde el principio el Señor, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, el Señor ha tenido su mirada de misericordia para con nosotros. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje que hace muchos años había compartido y en ese tiempo se llamó Dividiste la historia. Este mensaje hoy lo traigo otra vez, me parece muy apropiado traerlo ahorita que estamos comenzando este año. Pero para ustedes se va a llamar el día en el que el tiempo se dividió. El día en el que el tiempo se dividió. En ese tiempo produje una canción hace muchos años precisamente para esa predicación. Servía en otra iglesia. Y quiero compartir como apertura esa canción. Se la quiero enseñar para que usted sepa que la historia se ha dividido. Pero que el llamado para este mensaje, y de una vez le hago el spoiler, yo quiero que hoy su vida se divida también en un antes y en un después. Y mis amigos, los amigos que de pronto están por primera vez, que creo que están arriba todavía, que ellos también puedan hoy tomar esa determinación de permitir que cuando Cristo llega a sus vidas, así como cuando Cristo pisó la tierra, hubo un antes y un después. Les voy a enseñar la canción, vamos a hacerla lenta desde el principio. ¿Cuál es el tono? ¿Me lo das? La canción dice: en un antes y después dividiste, Dios, la historia. Al morir Cristo en la cruz, tú le diste toda gloria. Los errores del ayer enmendaste por la humanidad. En un antes y después diste vida a nuestra realidad. Y hoy puedo cantar de tu amor con libertad. Y puedo tener tu presencia en mi ser. Y puedo cantar de tu amor con libertad. Y puedo tener tu presencia en mi ser. Luego viene el puente que dice: Cristo es mi Salvador. Y dice: Cristo, Cristo, Cristo es mi Salvador. Tú lo puedes cantar en esta mañana, iglesia. Solo decir eso: Cristo es tu Salvador. Cristo, Cristo, Cristo es mi Salvador. Levanta tus manos y decláralo allí con convicción sobre tu vida. Dile: Cristo, Cristo, Cristo es mi Salvador. Si quieres te pones de pie como lo hicieron los hermanos y lo declaras: Cristo, Cristo, Cristo es mi Salvador. Puedo cantar, vamos a decirlo. Y puedo cantar de tu amor con libertad. Y puedo tener tu presencia en mi ser. Y yo puedo cantar, y puedo cantar de tu amor con libertad.
y puedo tener tu presencia en mi ser. ¿Cuántos ha hecho el Señor eso en sus vidas? Vamos a proclamarlo con fuerza al Señor en esta mañana. Aleluya. En un antes y después dividiste, Dios, la historia. Al morir Cristo en la cruz, tú le diste toda gloria. Los errores del ayer enmendaste por la humanidad. En un antes y después diste vida a nuestra realidad. Y puedo cantar de tu amor con libertad, y puedo tener tu presencia en mi ser, y puedo cantar de tu amor con libertad, y puedo tener tu presencia en mi ser. Gracias, Jesús, por la obra redentora que has hecho para nosotros en la cruz del Calvario, Señor, para gloria de nuestro Padre Celestial. Canta mi iglesia. En un antes y después dividiste, Dios, la historia. Al morir Cristo en la cruz, tú le diste toda autoridad. Los errores del ayer enmendaste por la humanidad. En un antes y después diste vida. Vamos a cantar. Y puedo cantar de tu amor con libertad, y puedo tener tu presencia en mi ser, Señor. Y puedo cantar de tu amor con libertad, y puedo tener tu presencia en mi ser. Oh, Señor, declara allí Cristo, 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 Cristo es mi Salvador. Cristo, Cristo, Cristo es mi Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Cristo, Cristo, Cristo es mi Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Cristo, Cristo, Cristo es mi Salvador. Y podemos cantar. Levanta tu voz y declara. Y puedo cantar de tu amor con libertad, y puedo tener tu presencia. Levanta tu voz. Y puedo cantar de tu amor con libertad, y puedo tener tu presencia en mi ser. Oh, en mi ser. Oh, Señor, tú cambiaste mi vida, Señor, en un antes y en un después. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Cristo, Cristo, Cristo es mi Salvador. Él es nuestro Salvador. Cristo, Cristo, Cristo es mi Salvador. Cántale por lo que Él ha hecho en tu vida. Cristo es, Cristo
Él es tu Salvador, iglesia. Dile a tu hermano que tienes al lado: Cristo es tu Salvador. Cristo es tu Salvador, muchachos. Gracias. Gracias, equipo de alabanza. Estos jóvenes son una bendición, muy talentosos. Ellos sacan esas canciones a oídos, muy berraquitos ellos. El mensaje se llama El día que el tiempo se dividió. ¿Sabes, iglesia? No se ha acabado este mes, es más, no hemos llegado ni a la mitad de este mes. Y usted, si ve noticias, se ha enterado de un montón de cosas que han sido históricas. Un año 2026 que comienza, un año 2025 que tuvo sus situaciones. Sin embargo, comenzó, el pastor lo decía, lo viene diciendo desde el principio del año pasado. Muchas cosas se verán este año. Sin embargo, cuando comparamos la magnitud de lo que son los acontecimientos, quizá importantes actualmente, si los llevamos a un futuro, quizá de 20 años, ya esos acontecimientos pasan a ser intrascendentes, dejan de ser importantes, quizá hasta se olvidan. Lo que para hoy, quizá para usted y para mí sea demasiado importante y de lo cual debemos estar enterados. Y si recorremos un poco más hacia el futuro, 50 años, 100 años, con mayor razón, ahí sí es verdad que ni siquiera se acordarán de muchos personajes que para el día de hoy son importantes para usted y para mí. Sin embargo, han pasado más de 2000 años y todavía se sigue hablando de Jesucristo. Vamos a hablar hoy de 3 divisiones del tiempo que hubo, o que todavía están en proceso, quizá para algunos. La primera de ellas es que el Señor Jesús dividió la historia. Cuando vamos a los libros de historia, cuando vamos a los libros de cualquier índole y se va a anunciar algún acontecimiento importante, histórico, siempre va acompañado del AC o DC, antes de Cristo o después de Cristo. Yo no he visto el primer libro que diga antes de Mahoma o después de Mahoma, antes de Buda o después de Buda, o antes del presidente o del multimillonario o del modelo o del actor. Todos los libros, incluso libros que niegan la existencia de Dios, hablan y tienen que referirse, cuando van a dar datos históricos, al antes de Cristo y al después de Cristo. Y aunque han tratado de eliminar ese término para ubicar al lector, usan también el término de la era común, era común. Sin embargo, la era común, ¿cuál sigue siendo el punto de referencia? ¿Quién sigue siendo el punto de partida? Sigue siendo Cristo. Porque es que pueden sacar de la historia cualquier personaje que haya sido importante. Podemos olvidar pero la palabra del Señor dice que Dios es el principio y es el fin, y Él no está sujeto a tiempos. El tiempo se sujeta a Él. Él no está sujeto a la historia se sujeta a Él. Sabemos que en el tiempo allí del Holocausto, trataron de desaparecer las Biblias, la historia, borrar el nombre de Dios, borrar el nombre de Cristo. Pero no pudieron, porque así lo ha declarado la providencia del Señor. Y ni que se levanten los más poderosos van a poder resistirlo, aunque se unan reyes, reinos, tronos. Nada podrá borrar a Dios de la historia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana, te bendecimos y te exaltamos. Señor, en este día queremos agradecerte. Señor, estamos ya a pocos días de haber terminado el año 2025. Estamos comenzando este nuevo año. Señor, queremos que tú seas el que siempre permanezcas. Oh Señor, porque como hoy lo vamos a recordar,
En la historia tú dividiste en un antes y un después, pero asimismo lo hiciste en nuestras propias vidas. Un antes en nuestras vidas y un después en nuestras vidas. Un antes de Cristo y hubo un después de Cristo. Pero también, Señor, en esta hora quiero orar por aquellas personas que quizá no han tenido ese encuentro contigo personal, esa decisión de rendir sus vidas a ti, Señor, para que de esta manera también sus vidas puedan tener un cambio, un partir en su historia, que ellos puedan decir: ahora que soy hijo de Dios, ahora has cambiado mi historia. Es nuestra oración, Espíritu Santo de Dios. Oramos para que nos guíes, nos enseñes. Oramos para que nuestros corazones también sean transformados y sigan siendo convencidos de la obra de la cruz del Calvario en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que es, yo soy el que era, y yo soy el que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. El Señor, como lo cantaba ahorita al ministerio, Él no está sujeto a una línea de tiempo. Porque si el Señor, nuestro Dios, estuviera sujeto a una línea de tiempo, tendría que estar comprendido dentro de lo que para nosotros es el tiempo natural del hombre. Y quizá para usted y para mí pueda llegar a ser incomprensible, pero para el Señor nada es imposible. Hay cosas del Señor y hay misterios del Señor que nosotros no podemos entender, pero que sí podemos dimensionar. De alguna manera podemos decir, efectivamente, porque es que si el Señor es el principio, es el que es y es el que ha de venir, Él es pasado, Él es presente, Él es futuro. Ya lo hemos compartido acá, los tiempos. Todo se rige bajo su voluntad. ¿Sabes, iglesia? Históricamente no hay ninguna figura que con su trayectoria o su reconocimiento en ninguna civilización haya logrado dividir la historia, y de la cual se habla en todas las culturas. Sin embargo, quiero primero empezar qué sucedió antes de lo espiritual, qué sucedió socialmente con la venida de Jesús. Hay varios aspectos. Lo primero que empieza a cambiar en la sociedad es el concepto de igualdad de las personas, sin importar su condición política. Acá todos somos iglesia, así sea usted más rico, así sea usted más bonito. Acá ninguno es mayor y ninguno es menor. Todos ante el Señor tenemos la imagen y semejanza de Dios. Entonces dice la palabra del Señor en Gálatas 3:28 que desde que Jesús establece su palabra, allí a través de Pablo se nos recuerda que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Dígale a la persona que tiene al lado: hermano, usted y yo somos uno en el Señor. Lo segundo que podemos observar es que las mujeres en el ámbito de Cristo toman una condición social diferente. Por eso es que hoy en día aquellos que dicen que el cristianismo es misógino o que el cristianismo es machista, deberían ir a leer la palabra antes de decir eso. ¿Sabes, iglesia? Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3, que el Señor tenía allí a sus mujeres que le servían. Él no solamente le daba funcionalidad a los hombres como en ese tiempo. En el primer siglo, iglesia, las mujeres no tenían voz, las mujeres no tenían voto, las mujeres no podían decidir. Sin embargo, Jesús empieza a darles un lugar especial a las mujeres, y los hombres empiezan a entender que tanto el hombre como la mujer son hechos a imagen y semejanza de Dios.
culturalmente, y más allí en el pueblo judío, eso era algo que bajaba desde el cielo y partía un montón de conceptos y de argumentos que para ese momento socialmente eran inadmisibles, política y religiosamente y socialmente. Porque finalmente lo que se decide desde la política, lo que se habla desde la religión, impacta y se manifiesta en la sociedad. Lo tercero que vemos históricamente con la participación de Jesús es que los desamparados ahora tienen esa esperanza, esa confianza de que puedan haber más fuertes que vienen a cuidarles y protegerles. Y el cristianismo es la única religión, por así decirlo, que es la única que se preocupa de la salvación del otro. A tal punto que Cristo Jesús dejó su lugar, su trono, para hacerse hombre y hacerse siervo, montarse en la cruz, hacerse pecador a causa de nosotros, morir en la cruz del Calvario, para que usted y yo hoy podamos decir: puedo cantar de tu amor, puedo cantar de tu libertad, y puedo sentir tu presencia en mi ser, porque tú, Cristo, eres mi Salvador. Entonces, la fe cristiana empieza a ofrecer una dignidad a las personas que antes no se veían. Si tú no eras fuerte, si tú no tenías oro, si tú no tenías poder, estabas. Pero acá Cristo enseña que los más fuertes deben cuidar e ir por los más débiles. Son muchas las cartas que nos dicen que nosotros como iglesia debemos ir por los pobres, que debemos ir por las viudas, que debemos ir por los huérfanos. Ninguna otra religión te enseña eso. Empieza a romperse la historia de la humanidad. Anteriormente era sálvese quien pueda. Y acá Pablo dice: oren los unos por los otros, lleven las cargas los unos de los otros, porque somos un solo cuerpo. Dice la palabra: si al dedo le duele algo, todo el cuerpo se siente. Si tiene un uñero, todo el cuerpo se siente. Y Pablo no estaba hablando de uñeros, mucho menos de dedos. Pablo estaba hablando de un cuerpo, de la unidad de la iglesia, donde si tu hermano tenía una situación, a ti debería dolerte también. La otra vez yo ponía un ejemplo, una aplicación que se llamó en Getsemaní, de rodillas en Getsemaní, y yo les ponía el ejemplo que a veces cuando oramos por nuestros hijos, clamamos, lloramos, trasnochamos, madrugamos, ayunamos. Pero cuando oramos por los hijos de nuestros hermanos, quizá no tenemos la misma pasión para hacerlo. Entonces, cuando Cristo parte la historia socialmente, no lo hace solamente culturalmente, es porque lo hace en la vida de los creyentes que empezaron a seguirle. Y eso nos incluye, iglesia, a usted y a mí. Otra situación histórica que sucede es la alfabetización. Las primeras universidades fueron fundadas por protestantes. Se busca iluminar al hombre desde el conocimiento, no desde la ignorancia. ¿Se acuerda el tiempo en el que la iglesia tradicional trató de ocultar la palabra de Dios para poder manipular? Allí es donde se levanta Martín Lutero y hace, digamos, también de alguna manera una división en la historia desde la parte doctrinal. Pero no estaba diciendo nada más allá de lo que ya estaba escrito en la palabra. Pero ¿cómo? Si muchas personas no sabían leer y la palabra era prohibida. Para usted y para mí, hoy ya tenemos la palabra de Dios a la mano. En el celular tenemos la palabra de Dios. La decisión de que Cristo siga partiendo la vida, nuestra vida en dos, es suya y es mía. Ya la obra de Cristo fue hecha. La palabra de Dios ya está inspirada, ya está escrita. Como lo hablamos con el Ministerio de Alabanzas, llevamos desde finales del año pasado, estamos leyendo un libro y estamos en el capítulo que se llama el arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento pensamos que es el hermano que vino por primera vez, el amigo que vino por primera vez, que tiene que arrepentirse. No, usted y yo tenemos constantemente que estarnos arrepintiendo delante del Señor.
Es una condición natural del creyente que ha entendido la gracia de Dios. Y no le digo que nos condenemos y que vivamos después de Cristo como si fuéramos condenados. Debemos tener convicción de la salvación de Jesús. Claro que sí. Pero también para que Cristo haga la obra y su Espíritu Santo siga allí con su fruto en nosotros y siga perfeccionándonos, usted y yo debemos tener la humildad de decirle al Señor: Cristo, tú eres mi Salvador, dependo de ti hoy, así como ayer, mañana también dependo. Porque constantemente la historia de cada uno de nosotros como creyentes tiene que estar allí dividida por la presencia de Jesús y de su palabra en nosotros. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Jesucristo, entonces es... o sea que había una vieja criatura y ahora hay una nueva criatura. Hubo un antes y hubo un después, porque las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Hay un antes y hay un después para todos aquellos que no solamente han aceptado al Jesús histórico, sino al Jesús salvador y transformador de vidas. Ahora tenemos una nueva realidad, que es la que trajo Jesús, que no se conforma solamente a este tiempo en el cual tenemos carne y hueso acá sobre la tierra, sino que es una realidad que nos promete una eternidad en el regazo del Padre. Como quinto punto, también debemos entender que cambia el concepto de la relación de los hombres con los dioses. La relación de los hombres con los dioses históricamente era una demanda de sacrificio, era una demanda de ofrenda. Sin embargo, cuando Cristo viene, Él mismo se ofrece. Esa es la palabra del Señor, que a Él no lo obligaron, no lo llevaron braviado a la cruz. Me disculpa el término braviado. A Él no lo llevaron obligado. Él dice: voluntariamente pongo mi vida. El mismo Dios hace ese sacrificio. El mismo Señor hace ese sacrificio. ¿Sabe para qué, iglesia? Para que suceda en el cristianismo, en los que seguimos a Jesús, algo que no sucede en ninguna otra religión. Las otras religiones tienen a su Dios allá, lejos. Sin embargo, cuando Jesús viene a la tierra, empieza a romper históricamente todo lo que se conocía desde lo religioso, desde lo eclesial. Rompe la historia, la parte, en un antes y un después, y Él les dice: es que el que me ve a mí, ve al Padre. Y Él dice: yo me voy y les enviaré el Espíritu Santo que estará con ustedes. Y después Pablo por allá revela y dice: es que ahora nosotros somos el templo de Dios. Jesús sigue rompiendo esquemas, sigue rompiendo moldes. Y ahora es Dios mismo que habita en nosotros. Lo dijo Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, 1 Corintios dice: ¿o es que ustedes ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes? Antes de Cristo, iglesia, antes de Cristo, lo sagrado estaba en un templo de piedra. Los judíos tenían que caminar kilómetros para ir a adorar. Y no solo los judíos, para adorar al Dios de Abraham. Las religiones paganas tenían que hacer una serie de rituales y sacrificios para ir a buscar al Dios, porque es que ese Dios no tenía la capacidad omnipresente que sí tiene nuestro Dios, que es verdadero, que tampoco lo rige lo material, así como no lo rige el tiempo. Él no está regido por tiempo y Él tampoco está limitado a lo material. Para yo ir ahorita a mi casa tengo que desplazarme y eso me va a tomar tiempo también. Pero el Señor, yo sé que aquí estoy yo, pero Él está allá con mi esposa, Él está con mis hijas, está con el gato.
Y por eso podemos cantar con libertad y con tranquilidad. ¿Sabes, iglesia? Porque ya el hombre no busca a Dios en una estatua, como pensaron que lo hacían. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, ellos dicen, no, pues hagámonos una estatua para adorar a Dios. No entendían lo que Dios estaba, obviamente, tampoco los condenemos. Porque yo creo que más de uno nos hubiéramos pelado saliendo allá de Egipto. Y quizá hasta nosotros mismos hubiéramos dicho, yo pongo ahí para la vaca para que hagamos el becerro. ¿Sabes por qué? Porque la falta de conocimiento de la palabra de Dios es la que lleva a las personas a salirse de la línea de tiempo en la que Dios quiere establecer a su iglesia. Porque es que hay un propósito, y ese propósito es progresivo. Es un propósito de santificación, es un propósito de perfeccionamiento, es un propósito de crecer. Ni Pablo, que escribió tantas cartas, se reconoció a sí mismo como que ya estaba listo. Él decía, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios, no pretendo ya haberlo alcanzado. Entonces hay que ser conscientes de la necesidad de Dios para que ese antes de Cristo y ese después de Cristo no quede convertido solamente en una oración de fe, sino que realmente haya un proceso de transformación, de renovación, y que realmente, así como Cristo cambió la historia, tu historia y mi historia realmente tenga un antes y un después. ¿Sabes, preciosa iglesia? Finalmente, yo quiero pasar a mencionarles lo que sucedió espiritualmente. ¿Qué sucede ahora espiritualmente cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor? Ya vimos lo que sucedió históricamente, pero ahora, ¿cuál es la transición que hay en la vida de aquellos que deciden tener en cuenta a Jesús en sus vidas? Porque para muchos seres humanos, para muchas personas, tristemente hay que decirlo, el antes y el después de Cristo en sus vidas no va a ser más que un dato histórico. Porque no deciden renunciar para venir a poner a Jesús sobre su corazón, renunciar a sus vidas. Y es muy lamentable que haya una salvación tan grande y que sea descuidada por muchos, sea desatendida. ¿Qué sucedió en usted y en mí que hemos entregado a nuestro Señor nuestra vida para que Él genere ese cambio en nosotros? Yo todavía recuerdo, no haga cuentas, yo tenía 13 años cuando entregué mi vida al Señor, me aparté a los 17, volví a los 20 y hasta hoy el Señor sigue sosteniéndome. Ya son muchos años, ¿cierto? Sin embargo, debo decir que el Señor cambió mi vida, mi perspectiva, mi forma de ver, mi forma de actuar, mi forma de reaccionar. Y todavía sigue haciendo muchas cosas. Todavía sigue haciendo muchas cosas porque tiene mucha piedra que sacarle a esta escultura todavía. Empezando por acá. El antes y el después del creyente sucede en Mateo 28, 18. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como creyentes, cuando recibimos a Jesús, nosotros estamos recibiendo de Él, de parte también del Padre, toda esa autoridad. Hemos sido llamados ahora de estar muertos a estar vivos, de estar a oscuras en las tinieblas, a estar en la luz admirable. También como creyentes, lo cantamos ahorita, que el Señor enmendó, el Señor quitó, perdonó nuestro pecado. Eso nos habla de la redención. El Señor nos sacó de un estado de esclavitud en el antes a un estado de libertad en el después. Lo tercero es que hay una nueva realidad, lo que les decía ahorita, tiene que cambiar tu forma de ver la vida. Si tú antes vivías preocupado por todo, ahora en el Señor no tienes de qué estarte preocupando por las promesas que Él ha hecho, no por tus capacidades o por lo que tengas en el banco. Cambia tu enfoque de confianza, cambia tu enfoque de proyección, cambia tu enfoque de la voluntad a la hora de tomar decisiones. Otro de los aspectos que vemos cuando el Señor
le permitimos al Señor gobernar en nuestras vidas, es que tiene que haber libertad, Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y por allá en otro pasaje dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, el creyente no puede ser un creyente que está en esclavitud, no puede estar en opresión, no puede estar en pecado. Es que sí, somos pecadores. Por supuesto que somos pecadores. No hay ni uno acá que no haya pecado. ¿Por qué? Si dijéramos que sí hay uno, aparte de Cristo, pues haríamos innecesaria la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y no podemos hacer mentiroso a Dios. Si Dios dijo que todos somos pecadores, es porque Él sabe que somos pecadores. ¿O usted no tiene rabo de paja? Tenemos mucha paja para que nos queme. Entonces, hay una libertad, pero entiéndase esto, no es una libertad que es sostenida después de Cristo bajo tu fuerza, no. Antes de Cristo a ti te tocaba pelear solo, pero ahora en Cristo Jesús Él va adelante. Él ya pagó por nuestros pecados. Y por eso es que nosotros tenemos una libertad recibida, no merecida. Es una libertad que el Señor ha traído para nosotros. Dice 2 Corintios 3:17, reforzando el punto, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí también hay libertad. ¿Sabes, iglesia? El cristianismo, aparte de lo del templo, de que ya no necesitas estar en un templo para estar allí en comunión con el Señor. Tú puedes ir en el bus y estás en comunión. Puedes estar en el trabajo y estar en comunión con el Señor. Porque ahora el cristianismo, tu Dios, nuestro Señor, está en nuestros corazones. Habita en nosotros como creyentes con la convicción de que su Espíritu Santo está en nosotros. Porque es el mismo hombre, es la misma mujer, las que somos ahora el templo vivo de Dios. ¿Qué cambió cuando llegó el Señor a nuestras vidas? Como quinto punto de este segundo aspecto, cambió el entender que ahora la presencia de Dios permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Anteriormente, todo lo sagrado, lo celestial, lo eterno, estaba supuestamente en templos de piedra que han sido derribados. Jesús mismo habló acerca de eso. Pero Jesús, como templo, Él dice, es necesario que este templo sea derribado. Él es crucificado. Y Él dice, pero este templo será levantado en 3 días. Él está hablando de sí mismo. Él no está hablando de aquel templo que fue derribado años después. Con eso Jesús está diciendo, hey, es que no se trata de templos de piedra. Se trata de templos espirituales, donde el Dios eterno y omnipresente habitará después de mi obra en la cruz del Calvario. Ya nosotros no tenemos que buscar a Dios en una estatua. Pero voy a hacerle un plus acá a la predicación. Voy a romper la cuarta pantalla. Voy a hablar con los hermanos allí que nos están viendo por redes, reforzando lo que dice el pastor. Vengan a la iglesia. Qué bueno recibir el mensaje en la casa cuando usted está enfermo, cuando usted tuvo que quedarse con los niños, cuando tantas razones que a veces se pueden presentar. Pero si tienen la capacidad y la oportunidad de estar, vengan, vean la cara de sus hermanos, abracen a sus hermanos. Aunque sabemos que allá está el Señor con ellos también. Porque Él es omnipresente, como lo decíamos. Si está con el gato de mi casa, también está con ustedes, mis hermanos. Pero el punto aquí es que el hombre ya no tiene que ir a un lugar específico para buscar a Dios, porque ahora Dios habita con él. Él se ha acercado a nosotros. Ya nosotros no tenemos que ir a buscarle. Pero no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, para que no malinterpreten este punto. Cristo no solamente dividió un calendario en la historia iglesia. Allí en la pared, eso es pasajero. Cristo dividió la condición del alma de los hombres.
Cristo cambió la historia del futuro para la eternidad de los seres humanos. Pero ¿sabes qué, iglesia? Dice la palabra de Dios que en Juan 3:16, ¿cómo es que dice? Me encanta, yo creo que a todos nos gusta. De tal manera, ¿amó quién? Dios. ¿A quién? Ah, Dios ama al mundo. Claro que sí. ¿Para qué? Todo aquel que en el que cree no se pierda. Todo el mundo cree en la obra de Jesús. ¿Usted se ha hecho esa pregunta en ese versículo? ¿Quiénes están llamados a ser salvos? Solamente nosotros que estamos acá. El mundo. Todos. Dice la palabra del Señor que Él ama al mundo. Cuando Él me habla del mundo, me habla de judíos, me habla de gentiles, me habla de gringos, me habla de colombianos, me habla de venezolanos, me habla de españoles. Me habla del mundo, de todos. Y me habla también en una condición del mundo, no solamente como planeta, sino que me está hablando de una condición del hombre caído. Sin embargo, no todo el mundo disfrutará allí, y hay que decirlo, de la presencia del Señor en la eternidad. Porque solamente irán aquellos que decidieron que Cristo parta su vida en dos. Y dice: Señor, yo creo en ti. 2 ladrones habían en la cruz del Calvario. 2 representaciones del mundo. Pero solo uno, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no hizo nada más extraordinario. No, ese ladrón no fue un ministro súper reconocido que escribió libros, predicó, ganó almas. No, sencillamente dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Que es la condición a la que muchas personas no quieren llegar por orgullo, quizá por miedo, quizá por desconocimiento de la palabra del Señor. Y es por eso que hay que decirlo, así suene exclusivista, y me disculpan, pero lo dice la palabra del Señor. A los que creen en su nombre, Él les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted lo lee al contrario, pues me disculpa, pero es lo que dice la Biblia. A los que no creen en su nombre, Él no les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. No estoy sacando de contexto la palabra. La estoy leyendo en el sentido negativo, que es una forma de estudiar la palabra, pero no cambia el mensaje. Sigue siendo el mensaje. La pregunta es: ¿realmente vamos a dejar que Cristo cambie nuestras vidas en un antes y en un después? Porque si no, sí, usted puede apelar al amor de Dios, a la grandeza de Dios, a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, a la bondad de Dios, pero es que si Dios Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede llevar la contraria de decir una cosa y salir con otra, porque lo haría mentiroso. Y mire que le estoy hablando desde Biblia. Yo acá no estoy exponiéndole, preciosa iglesia, lo que yo creo o lo que yo entendí. Lo dice la palabra del Señor. Y no es teología profunda, no es doctrina que usted tenga que reventarse la cabeza. Son pasajes muy, muy claros de que Cristo, si no entra a tu vida, si no aceptas a Jesús en tu vida, no cuentes con una eternidad con Él. Cuando tú recibes a Jesús, puedes cantar de su amor, puedes cantar de su libertad, puedes sentir su presencia en tu vida. Que Cristo no divida solamente el calendario, que Cristo no solamente divida los libros de historia en un antes y un después. Que Cristo cambie tu vida, iglesia. Y no solamente por la primera vez que viniste a la iglesia y desde allí has permanecido por su misericordia, no. Todos los días el Señor tiene que hacer algo nuevo en ti, cambiar algo en ti. ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a dejar que el Señor lo haga? Porque cuando Jesús está en nosotros, los que estábamos en esclavitud ahora recibimos su autoridad. Dice que somos hechos sacerdotes, somos hechos reyes, somos hechos linaje escogido por Él. Cuando tú recibes a Jesús, sales del error para ser ahora perfeccionado. Ya en el pecado no sales del objetivo. Ya ahora eres perfeccionado. Y ya tu silencio
Se convierte en cántico de alabanza. Y paso al tercer aspecto. El tercer aspecto es para las personas que quizá no han entregado su vida al Señor. Quizá ha escuchado usted muchos mensajes. Quizá usted sepa de la palabra, pero quizá no ha tomado la decisión de entregarle su vida al Señor. Que hoy sea ese día, no lo alargues más, no lo prolongues más, no lo dilates más. ¿Por qué dejar para hacer lo conveniente y lo necesario para después? No sabemos si va a haber después, iglesia. Es lamentable lo que pasó con los jovencitos del bus. No sé si usted escuchó la historia, la noticia. Es lamentable lo que pasó con aquel artista joven, 35 años. Cuando ellos salieron allí de sus orígenes ya para retornar a su destino, a sus otros objetivos, nadie se monta a un avión pensando en no llegar, iglesia. Nadie se monta a un bus pensando en no llegar. A veces creemos que la vida nos pertenece. A ti te pertenece el tiempo que tengas vida. ¿Qué harás con tu tiempo? ¿A quién se lo vas a dedicar? ¿A quién se lo vas a negar? ¿Vas a vivir para Satanás? ¿Para las obras del mundo? ¿Para la oscuridad? ¿Para las tinieblas? ¿O vas a vivir para Cristo? Para su obra, para su salvación, para su perfeccionamiento, que no es fácil, pero es lo mejor. Cristo ha anulado una deuda que para nosotros era impagable en la cruz del Calvario. Pero para nosotros hacernos merecedores de eso, tenemos que entrar a la casa de ese Señor, estar bajo sujeción de ese Señor. No le pidas al Señor que te bendiga, no le pidas a Dios que te llene de bienes. Lo puedes hacer, pero pídele al Señor que sea tu Señor primeramente. Que su salvación te alcance, te sostenga en su gracia. Eso es lo realmente importante. De la boca de Jesús Él decía: miren, no se hagan riquezas en la tierra, eso pasa, eso es perecedero. Es importante, sí, Él no lo desconoce, pero Él también nos da un plus. Él dice: miren las aves, miren las flores, ocúpense de lo más importante, busquen primeramente el reino de Dios, porque el Señor se encarga de lo demás. Si Él se encarga de los un corito que decía: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, algo así. Pero esa confianza solamente se tiene cuando tú aceptaste al Señor y realmente le obedeces como tu Señor. Cuando hubo ese cambio de pensamiento en donde dejo de tomar yo mis decisiones, dejo de vivir yo para mí, de escribir mi historia para yo mismo, que es el problema del hombre desde el principio. Adán y Eva tuvieron ese problema, y el último ser humano que nazca va a tener el mismo problema. Luchar con el yo para podérselo entregar al Señor. Renunciar al trono de nosotros para que el Señor se siente, y en tu vida, iglesia, usted pueda escribir: Pedro José Morales, 65 años, a los 25 años cambió su historia. Pongas su nombre allí, porque ese nombre, cuando usted acepta a Jesús, va a ser escrito en el libro de la vida. Y el que no fue hallado en el libro, usted ya sabe el resto. Y si no, vaya, lea la palabra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Hoy hemos visto, Señor, que la historia del mundo se rindió ante tus pies, ante los pies de Jesús. Señor, ni los calendarios, las leyes, ni las naciones se salvan de mencionarte en sus historias, porque tú has dividido el tiempo. Señor, pero de nada le sirve al mundo, de nada le sirve al hombre, de nada nos sirve a ninguno de los que estamos acá el saber que hubo un antes y un después de ti, si eso no sucedió en nuestras propias vidas, Señor. Padre, tú has enviado a Cristo Jesús no solamente para cambiar los libros de historia,
Señor, Cristo Jesús ha venido para enmendar los errores del ayer, para perdonarnos. Señor, nosotros reconocemos que te necesitamos. Te necesitamos humildemente, reconocemos nuestra necesidad delante de ti, nos humillamos delante de ti, Señor, para que tú nos lleves a ese lugar de gracia y de misericordia. Oh Señor, había un decreto, había un acta que nos condenaba con nuestros errores, nuestras decisiones, pero la solución fuiste tú, Señor Jesús. Hoy podemos escuchar la verdad de tu palabra, donde por tu muerte, Cristo Jesús, fue anulada la deuda de la cruz y del Calvario y de la muerte eterna. Oh Señor, en esta hora yo quiero orar, Señor, por aquellos que quieren pasar de la esclavitud de su pasado a la autoridad de hijos. Oh Señor, quiero orar en esta mañana también, Dios, quizá ya tarde, para que todo ese odio que pueda estar existiendo en sus corazones, ellos lo puedan conocer por el amor que transforma civilizaciones. Señor, también quiero orar para que los que estamos acá entendamos la magnitud de ser el templo de Dios, donde su presencia permanece con su Espíritu Santo en nosotros. Padre, que este mensaje, Señor, pueda generar de alguna manera también un cambio, un momento de un antes y un después en todos los que estamos presentes. Tanto los que ya quizá vivimos buscándote, como los que tal vez por primera vez estén entrando a una iglesia. Padre Celestial, te damos gracias, porque nosotros no estamos detrás de fábulas, nosotros no estamos detrás de cuentos, Señor. Nosotros sabemos que históricamente Cristo Jesús vivió. No lo puede negar la historia y no lo puede negar la transformación que has hecho en nuestras vidas, que ha sido real. Hoy nos apropiamos, Señor, de tu palabra, de lo que dices tú en tu palabra y de lo que cantábamos ahorita, que en un antes y en un después tú divides, tú cambias la vida de aquellos, Señor, que deciden entregarse para ti. En esta hora, Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la alabanza por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro dueño, eres el Señor de todos los tiempos y eres el Señor de nuestras vidas. Si usted quiere decirle amén a esa oración, hágalo, iglesia, y váyase con la convicción de que hoy hay un antes y de que hay un después, cada vez que usted determine darle mayor